Egunon a todos. Bueno, vamos a presentar una sesión, Rocío Guinea y yo, que somos dos compañeros de urgencias, respecto a el proceso que ha llevado la fibrilación auricular en estos últimos años en nuestro servicio, por lo menos en urgencias, debido a los cambios que ha habido tan puntuales en estos tiempos. Y lo que hemos titulado es Manejo en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Araba, desde el 2+2 que hacíamos antes, que era el café para todos, al manejo que hemos realizado después de realizar un protocolo multidisciplinar con cardiología, hematología y medicina de familia. Entonces, vamos a empezar. Un poquito de historia, ¿no? Lo que ocurría era una vez en un servicio de urgencias en los años 90, aparecía un señor, un chico, por favor, de 47 años con palpitaciones sin otros síntomas desde hacía unas 6 horas, ¿no? Y entonces nos encontrábamos con este electrocardiograma, que evidentemente es una fibrilación auricular, es una respuesta ventricular rápida. Y en principio, pues nada más, porque el paciente no tiene ningún síntoma. Y luego a la vez, pues venía en el box de al lado una mujerica de 89 años con disnea progresiva y opresión torácica en la última semana, que a la cual después de haberle valorado, de haberle hecho la análisis, le realizamos un electro y aparecía pues un electro similar, con un lugar un poquito más anchito por la edad, por su forma por su corazón, que ya tiene una edad, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? La pauta a seguir en urgencias. Dios mío, era un pequeño lío, porque no sabíamos muy bien qué hacer, pero a todos les hacíamos lo mismo, ¿no? De inicio y para todos le poníamos una heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, la miodarona a los 2 amperes, 300 miligramos en vena en 20 minutitos y digoxina 0,5 miligramos endovenoso. Eso se ponía tanto al paciente de 47 años que llevaba 6 horas como a la mujer de 90, de 89 que llevaba una semana. O sea, era café para todos en principio. Ahí, ¿qué ocurría? Que la evolución de los pacientes con la fibrilación auricular, y más si cabe en el entorno de una posible reversión a ritmo sinusal, tenía el riesgo de presentar eventos embólicos, ¿no? Tromboembólicos. Según estudios, los infartos cerebrales embólicos que no se han definido bien el origen representan el 25% de todos los infartos cerebrales y hasta un 30% se asocia con fibrilación auricular paroxística. También hay que considerar que estos infartos cerebrales, estos tipos de ictus, tienen un pronóstico bastante más grave y malo que los ictus trombóticos habituales. Entonces, que el manejo de estos pacientes resultaba complejo, pues debido a que había que elegir una estrategia. En la fibrilación auricular tenemos 3, digamos, pilares en la estrategia, que son el control del ritmo, si se puede hacer o no se puede hacer, el control de la frecuencia cardíaca, en el caso de que el ritmo no se pueda, digamos, revertir, e incluso complementario al control del ritmo. Y un pilar muy importante es el de la profilaxis tromboembólica a realizar en todos los pacientes, ¿no? En todos o en casi todos los pacientes. Las limitadas opciones terapéuticas para las diferentes estrategias, se veía que en el control del ritmo teníamos los fármacos 1C, que era una flecainida, la propafenona nosotros en principio no hemos dispuesto de ella, y los fármacos tipo 3, la miodarona. Esos eran los 2 tipos de fármacos que podíamos utilizar para el control del ritmo cardíaco, ¿no? Para el control de frecuencia podíamos utilizar habitualmente, se utilizaban mucho más los antagonistas del calcio, que eran principalmente el diltiazem, el verapamil en menos ocasiones, y luego los betabloqueantes, que son ahora casi la base del tratamiento actual, ¿eh? Y teníamos la digoxina, que era el único fármaco endovenoso para control de frecuencia, porque los betabloqueantes endovenosos en nuestro hospital no disponíamos de ellos. Respecto a la profilaxis tromboembólica, teníamos en aquel momento los antagonistas de la vitamina K, en nuestro caso casi siempre lo que es el acenofumarol, el Sindrón, y las heparinas de bajo peso molecular, que en aquella época me acuerdo que se usaba muchísimo la fraxiparina, ¿no?
Actualmente prácticamente la flexiparina no la utilizan. El tema de del manejo de la fibrilación auricular es que estas estrategias son complementarias entre sí, es decir, tenemos que pensar en el control del ritmo, pero no nos tenemos que olvidar que el control del ritmo es complementario al control de frecuencia y entonces y añadir a ello la profilaxis tromboembólica. No hay paciente en el que no se nos olvide ocasionalmente el no poner la heparina de bajo peso molecular previo a una actuación, etc. Eso, y por ello conseguir realizar el adecuado manejo pues resultaba un poquito difícil. Debido a ello, nuestros compañeros y compañeras de cardiología y de las unidades de arritmias, en este caso Patricia, en el 2005 editaron un protocolo de manejo de la fibrilación y el flúter, porque la fibrilación y el flúter son, digamos, hermanas en patología, ¿vale? Son muy similares, simplemente lo que pasa es que el flúter está más asociado probablemente a pacientes con problemas respiratorios, EPOCs, etcétera, y la fibrilación se puede dar habitualmente en la mayoría de los pacientes, son con corazones casi normales, ¿vale? Entonces, Patricia Gil hizo el primer protocolo y después, al cabo, en el 2007, hicieron remozaron ese protocolo Pepe Martínez Ferrer y María Robledo, y creo que esas son las dos protocolos que se realizaron en aquellas épocas, ¿no? En aquellos tiempos la profilaxis tromboembólica seguía existiendo, bueno, seguía, no, es que se planteaba la aspirina, el ácido salicílico en pacientes con riesgo bajo y moderado, o los antagonistas de la vitamina K. No teníamos otro tipo de acción en profilaxis tromboembólica, ¿no? Yo pensaba que había una nueva edición de este protocolo en el 2011, pero no he conseguido encontrarlo. Como dice Patricia, los inclunables no los he encontrado. Entonces, en el 2012 comenzaron a aparecer en las guías de práctica clínica las escalas CHAD-2 y CHAD-2DS2-BAS, que es el CHAD-BAS que llamamos ahora, que nos ayudaban mucho a valorar el riesgo tromboembólico, ¿no? Espera, se bloqueaba un poquito. El CHAD-2, evidentemente tiene menos sequence y tiene menos aceptación habitual, pero bueno, al final nos hemos quedado la mayoría con el CHAD-BAS, que lleva 9 ítems y que pues eso, cada uno pues, puntúa según eso, ¿no? La insuficiencia cardíaca un punto, la hipertensión un punto, la edad, si es de 65 a 75 un punto, si es más de 75 2, diabetes un punto, las enfermedades ictus, tromboembolias 2 puntos, la enfermedad venosa, la enfermedad vascular, incluso con el infarto, daría 1 punto, la edad, ya os he dicho, el sexo femenino daría 1 y la puntuación máxima sería 9. Al sexo femenino, en principio, hay que considerar que suma en el riesgo, pero si realmente el CHAD-BAS es de 1 por sexo femenino, sería una actuación similar a un CHAD-BAS de 0 en persona, en varón, ¿vale? A pesar de todo el trabajo de nuestras compañeras de cardiología y las guías de práctica clínica, en realidad el manejo de la FA nos hacía difícil, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí como Mafalda muchas veces. Ciertamente, incluso llamando a los compañeros de cardio, siempre teníamos montones de dudas entre todos. Era un pequeño lío, ¿no? Entonces, Rocío principalmente Rocío y yo, que empezamos a valorar un poco, nos empezó a inquietar un poquito el tema de la fibrilación auricular por muchas cosas, nos invitaron a este simposio que es Madrid sin fibrilación auricular, la FAM, que llaman, que es un simposio que se hace en Madrid en el Hospital de la Paz y que nos resultó muy interesante, donde conocimos muchísimas cosas, donde nos impregnamos un poco más de lo que eran ciertos medicamentos, aprendimos un poco de lo que era la ablación, etcétera, etcétera. Y entonces ahí conocimos un fármaco un poco entre comillas nuevo, porque el último databa de la década de los 90 y era la Fleca. La Fleca cedió la patente ya en el 1992, creo, si no estoy equivocado, y por lo tanto no teníamos grandes novedades para tratar este tipo de patología, ¿no?
Ese fármaco nuevo es el Bernacalán, es un fármaco simplemente de uso endovenoso, no hay fármaco, no hay disposición oral, y es una medicación que se pone, pues que tiene cierto grado de complejidad, pero que es de muy buen uso en en nuestra urgencia, no en todas las urgencias, porque es una medicación que hay que poner, en todo caso, en dos bolos, en dos perfusiones de 10 minutos, separadas 15 minutos. La primera dosis se hace a 3 miligramos kilo y la segunda a 2 miligramos kilo en el caso de que el paciente no haya revertido a ritmo sinusal. Y hemos visto durante nuestra experiencia que es de muy buen uso en urgencias, tiene un perfil de seguridad bastante bueno, con muy pocas complicaciones. Y bueno, lo conocimos, una cosa que no se usaba prácticamente para nada, pues ahora la estamos usando con bastante asiduidad, ¿no? El Bernacalán, lo que hemos hecho es un registro de uso en nuestras urgencias y realmente, pues bueno, lo hemos hecho entre 2018 y 2022, hemos acabado ahora en mayo y bueno, hemos hecho una N de 232, algunos se nos habrá perdido, pero bueno, la verdad es que hemos utilizado bastante el fármaco. Hubo un momento en el que en todo el estado éramos el segundo hospital en el que se usaba esta medicación después del Puerta de Hierro, creo recordar. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿no? Era en todos los estudios pivotales, en los previos, lo que decían era que tenía una reversión entre el 60 y el 75% de reversión al ritmo sinusal. En nuestro caso, reversión al ritmo sinusal 162 de los 232, que es un 69,8, prácticamente un 70%, como en todos los estudios. En realidad, este es un fármaco que actúa principalmente y casi fundamentalmente en las aurículas. Entonces, bueno, vimos que era muy bueno, ¿no? O sea, el 70% de los pacientes con una mediana de 11 minutos. Es decir, más de la mitad de los pacientes en 11 minutos, después de haber hecho una valoración inicial, una analítica, ponerle la medicación, habíamos tardado alrededor de hora y media, a lo sumo 2 horas, y en una horita más le podíamos mandar a casa. Nos parecía que era una buena opción para ese tipo de pacientes porque nos liberan, según estamos en urgencias, de presión, de cantidad de camas, de que no liberamos nada, que gente esperando, que nos está valorando con el nuevo bloque quirúrgico. Es un chollo que un paciente con una fibrilación auricular en la que anteriormente se ponía amiodarona y digital y se les mandaba, había un porcentaje muy importante que se ingresaba en el hospital porque, claro, evidentemente la amiodarona, el efecto que tiene es mucho más tardío, pues mandándoles en 3 horas a casa o 4 a lo sumo, pues era una maravilla para nosotros, ¿no? La estancia en urgencias, de hecho, la mediana era de 263 minutos, que no llegaba a 5 horas, 4 horas y 20 minutos. Eso nos pareció que era una maravilla, ¿no? Y los ingresos hospitalarios que tuvimos fueron 13. Y la mayoría de estos 13, por no decir todos, no tenían nada que ver con la actuación del fármaco, sino porque había una necesidad cardíaca añadida, porque tenían patología o una patología que les había metido en fibrilación auricular, que era lo que les tenía la causa de ingresarles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de 232 personas, que en principio podríamos haber ingresado en otro momento a la mitad, y con su perfusión de amiodarona, en este caso ingresábamos a un 5% de los pacientes. Eso nos pareció que era muy, muy rentable en urgencias. Entre 2000 y 2015, 2010 y 2015 aproximadamente, ahí en las fechas, ya saben, ni en internet las se pueden encontrar, pero aparecieron los ACOs, los nuevos anticoagulantes de acción directa, que se llamaban antes NACOs y ahora son anticoagulantes de acción directa. Uno, el primero, que fue el dabigatran, que es el inhibidor directo de la trombina, y luego los inhibidores directos del factor 10 activado, que son por orden alfabético y sin rival de importancia, el apixaban, el edoxaban y el rivaroxaban. Eso nos ayuda, digamos, nos hace mejorar, digamos, las posibilidades que tienen los pacientes con fibrilación auricular para tratarse. Y hubo un hecho, porque claro, en principio todos los pacientes se les trataba con anticoagulantes, con antagonistas de la vitamina K, que eran principalmente, en nuestro caso, Sintrón. La warfarina es una medicación que se utiliza principalmente en América, pero que en algunos casos, pues como comentamos con
el hematólogo, con Watson y tal cual, pues hay que ponerlo por los controles, etcétera, etcétera, pero nosotros aquí la mayoría eran antivitamina K, que era el acenoquinol. En este caso ya teníamos otras opciones, estas 4, que son muy buenas las 4, que tienen ciertas particularidades, pero son muy buenas las 4, y nosotros en principio no podíamos pautarlo, porque solo podían pautar neurólogos, cardiólogos, hematólogos, internistas, creo, y alguno más. En el caso apareció el ítem del IPT, del informe de posicionamiento terapéutico, en el cual los pacientes que estaban en tratamiento con antivitamina K, en los que no se podía mantener un control del INR dentro del rango, el rango ya sabéis, bueno, todos, que es en caso de fibrilación auricular no valvular, hay que poner el INR entre 2 y 3. Entonces, los pacientes que hacían un buen cumplimiento terapéutico, un buen cumplimiento terapéutico y no se mantenían dentro de este INR, había una opción que, por ejemplo, que si el porcentaje de este INR del tiempo, del tiempo con el INR adecuado era inferior al 65% calculado por el método de Rosendahl. El método de Rosendahl es un método que se hace mediante una fórmula que tiene su complejidad, pero que está en todos en Internet, en cualquier lado, sea cuando fuera inferior al 65%, o sea, aceptábamos incluso que los pacientes estuvieran fuera de rango 35%, eso no había ningún problema. Es decir, tener un riesgo de tener un evento tromboembólico de un 35% se dejaba fuera, ¿no? Si se calculaba que el TRT era inferior al 65%, o en el caso de que no hubiera la posibilidad del método de Rosendahl, inferior a un 60%, en los casos en los que no hubiera Rosendahl, es decir, un método directo, que es decir, lo bueno entre lo malo, entre todo, fuera inferior a un 60%, se podía cambiar a un ACOG, que los ACOG en realidad lo que tienen es de primera elección en la prevención del evento tromboembólico en fibrilación auricular con una evidencia 1A, salvo en fibrilación auricular valvular, lo que ocurría es que nuestros dirigentes, nuestro Osekidetza y el ministerio, debido a los precios, etcétera, etcétera, pues no nos dejaban cambiarlo, ¿vale? Pero con este ítem del informe de posicionamiento terapéutico, pues hemos tenido opción a poder cambiarlo y, por lo tanto, pues ya en urgencias tenemos una dinámica mayor a la hora de cambiarlo, como así se hace también en primario, ¿eh? Las pautas de manejo de la FA, en el 2019, en nuestro caso, hicimos un protocolo nuevo debido a eso, claro, al tener la fibrilación auricular, al conocer más cosas de lo que es la fibrilación auricular, que al principio para nosotros era un logro, la verdad. Entonces, después de tener contacto con la FAM, después de conocer esos fármacos nuevos, pues Rocío y yo, por parte de urgencias, nos juntamos con María Robledo, con Pepe Martínez Ferrer y John Orruño por parte de cardiología y con Mila García y Miki Morales por primaria. Hicimos este protocolo que lo tenéis todos a vuestra disposición en la web, en la intranet, con estas dos vías, que es uno, pues, en intranet, salud, apoyo a profesionales, protocolos, urgencias y protocolos, y cardiología y protocolos. Lo tenéis en la web y está actualizado a fecha de hoy. En este protocolo, pues teníamos las opciones de las 3 cosas. Os voy a dar 4 puntualidades de lo que hacemos, de lo que tenemos puesto en este protocolo: el control del ritmo cardíaco, en lo que hacíamos en las fibrilaciones auriculares de reciente aparición, evidentemente, que era nuestro caso. Nosotros nunca, hacemos también cardioversiones de fibrilaciones auriculares de más tiempo de evolución, pero solo en los casos en los que el paciente está absolutamente bien anticoagulado. Si el paciente presentaba inestabilidad hemodinámica, evidentemente siempre se realizaba una cardioversión eléctrica. En el caso de que no tuviera inestabilidad hemodinámica, tenemos las 2 opciones: una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica. Habitualmente nosotros, como luego bien contará Rocío, tenemos un poco más todavía la dinámica de realizar más cardioversiones farmacológicas que eléctricas, quizás por los miedos y por la sedación, el paciente requiere ayunas, etcétera.
Entonces, con las cardioversiones farmacológicas, en caso de pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección reducida, de menos del 35 o estenosis aórtica severa, el único medicamento de elección es la amiodarona. En el caso de que la amiodarona no funcione, utilizamos cardioversión eléctrica. En el caso de pacientes con enfermedad coronaria estable o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección no reducida, con más del 35%, un estado de la NIA 1 o 2 o hipertrofia ventriculares izquierdas, tenemos la opción de amiodarona con una evidencia 1A o bernacalan con una evidencia 2B, ¿no? Y en los pacientes sin cardiopatía estructural relevante tenemos la fleca, que es un gran antiarrítmico. La propa no disponemos en esto, o yo por lo menos no la he usado, y el bernacalan, al mismo nivel de evidencia. Y tenemos también la opción del pill in the pocket, la pastilla en el bolsillo, nos gusta más decir que sean herderas, que sería con fleca y propafenonado con evidencia 2AB. En los casos estos, lo que habitualmente realizamos, en caso de que no reviertan con medicación, siempre debemos realizar la cardioversión eléctrica. Porque hemos optado por el control del ritmo cardíaco. El control de frecuencia cardíaca, que es, digamos, un objetivo también en sí y que es sumatorio al control del ritmo, es el objetivo, aunque parezca un poco demasiado, ¿no? Es menos de 110 latidos por minuto en reposo. Eso nos parecerá que igual es demasiado, pero se han visto estudios que controles más exhaustivos, incluso a 80 latidos por minuto, no ofrecen mejores resultados que objetivos de menos de 100, ¿vale? Entonces, en el manejo de la FA en el 2019, lo que hacíamos, el control agudo de la frecuencia, lo que hacíamos con FEBIS de menos del 40 o signos de insuficiencia cardíaca congestiva, las dosis bajas de beta-bloqueantes y la amiodarona solo en estabilidad hemodinámica o FEBIS muy reducidas, ¿no? Y con FEBIS de más del 40%, de más o igual al 40%, lo que utilizábamos principalmente previamente, que eran los... bueno, 2019, sí. No, pero primeramente utilizábamos muchísimo más los antagonistas del calcio. Utilizábamos el diltiazem, me acuerdo, 120, 180 miligramos, y ahora utilizamos preferentemente lo que son los beta-bloqueantes, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos un poco, aunque nos da un poco repelús, digamos, la digoxina por el tema del riñón, por el tema que es principalmente adecuado en paciente muy anciano, que no controla la frecuencia cardíaca en ejercicio, pero nos encontramos muchas veces con pacientes en los que no podemos controlar la frecuencia con solamente este tipo de medicaciones y agregamos digoxina, ¿no? ¿Vale? Siempre consideramos la necesidad de la anticoagulación oral y ya está, ¿no? Y luego la profilaxis tromboembólica, que es la otra de las patas de este tratamiento, que en realidad hay que insistir, y os voy a insistir mucho, en que no hay diferencias, es una cosa que se nos tiene que quedar clara, que no hay diferencias en utilizar la profilaxis tromboembólica si al paciente le hacemos una cardioversión eléctrica o farmacológica, o incluso si el paciente presenta una cardioversión espontánea. Es decir, hay que seguir esta pauta, en principio, según las guías, sí o sí, ¿no? Si el paciente lleva menos de 12 horas, hay que individualizar, menos de 12 horas de evolución, que sea clarísimo, hay que individualizar, no anticoagulación 4 semanas después. Siempre ponemos una heparina de bajo peso subcutánea previa y hacemos una cardioversión eléctrica o farmacológica urgente, ¿vale? Siempre, ¿vale? Y luego, evidentemente, esta es para todos, lo de abajo, si hay factores de riesgo, muchas más mayor a 1 en mujer o mayor a 0 en hombre, siempre valoramos la anticoagulación. Y en el caso de que sea esto es una nueva pauta que se está valorando, que llevamos valorando ya un par de años, que es entre mayores de 12 horas y menos de 48 horas, si el chat-VAS es de 0 o de 1 en mujer, hacemos la misma actuación, digamos, se puede hacer la misma actuación que menos de 12 horas, pero siempre ponemos la anticoagulación 4 semanas. Y luego, si el chat-VAS es mayor o igual a 1 en hombre, mayor a 2 o igual en mujer, ponemos la heparina, la cardioversión, y como evidentemente tiene un chat-VAS ya que correspondería a anticoagular de verdad, pues la anticoagulamos de forma indefinida, ¿no? Y cuando el paciente tiene mayor de 48 horas o es desconocido del inicio,
lo podemos hacer la opción, por la mañana podemos hacer, llevarles un poco a cardiología, a ecografía, para que nos hagan un transesofágico. Si no hay trombos, se hace la dosis previa de heparina y se cardioverge. Y si hay trombos, pues hay que hacer anticoagulación. Principalmente los ACOG son de elección y se hace una cardioversión diferida. En 3 semanas, 4. La ventaja que tiene el anticoagulante de acción directa es que el paciente va a estar anticoagulado adecuadamente en las últimas 3 semanas. Cosa que con el acenocumarol, el problema que vamos a tener es que tenemos que iniciar el control, que el control esté adecuado, esperar 3 semanas que esté con el control adecuado y puede diferirse mucho la cardiovascular. A raíz de esto y con la ayuda de Watson Pereda, que es el hematólogo, pues Rocío y yo, valorando también, realmente, aunque no lo he puesto, valorando la ayuda de Juan Timiraos por parte de Neuro, Eunice por parte de Cirugía Vascular y María Robledo por parte de Cardio, pues hicimos un protocolo de manejo de la profilaxis tromboembólica en fibrilación auricular al año siguiente, ¿no? Está muy bien actualizado, creo, bueno, está divino, si lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y que lo tenéis también en las mismas rutas, ¿vale? Y respecto a eso, al manejo de la profilaxis tromboembólica, pues eso es, si es una FA no valvular y no tiene un chat-bus, ya vamos a hablar siempre chat-bus de 0 o 1 como mujer en el tratamiento antitrombótico, evaluamos el riesgo de ictus. Si tiene un chat-bus de 1 en hombre o mayor o igual de 2, ya valoramos que hay que poner tratamiento anticoagulante, evaluando siempre el riesgo de sangrado, aunque esto, el evaluar un riesgo de sangrado alto, no conlleva que no se anticoagule, ¿vale? Preferentemente tienen los dos un nivel de evidencia 1A, pero preferentemente los ACOs y los antivitamina K, 1A también, pero solamente si el TRT es el adecuado, ¿no? Y en el caso de que sea una fibrilación auricular valvular, una prótesis mecánica, la fibrilación auricular valvular solamente es una prótesis mecánica, estenosis mitral moderada o severa, ahí habría que utilizar siempre antivitamina. Y bueno, llegaron a raíz de toda esta movida, pues se nos ocurrió realizar un gran estudio sobre los pacientes que llegaban a urgencias con fibrilación auricular, de lo que os va a comentar ahora Rocío. Y bueno, para que sepáis, pues el año pasado, a finales del 2020, a principios del 2021, se hizo la traducción al castellano, se hicieron estas guías. Hola, bueno, pues yo os voy a comentar, como ha dicho Pacha, después de hacer los protocolos, luego se nos ocurrió la idea de hacer un pequeño estudio de investigación sobre el manejo de la FA en nuestro servicio de urgencias. Entonces, la idea era un poco ver qué hacíamos en vida real con los pacientes y luego si lo que hacíamos se ajustaba a lo que dicen las guías de práctica clínica que hay que hacer. El estudio lo llevamos a cabo nosotros dos como investigadores principales, ya que el estudio se hizo en urgencias, pero pues con la colaboración de Watson, hematólogo especialista en coagulación, y de María Robledo, cardióloga especialista en arritmias. Y bueno, es un estudio que después del verano se va a publicar en la Revista Española de Urgencias y Emergencias. Es un estudio observacional transversal con pacientes mayores de edad. El requisito para incluirlos en el estudio era que presentasen una fibrilación auricular en el electrocardiograma. De hecho, serían urgencias. Y en principio nos daba igual si la fibrilación auricular era ya conocida o era un primer episodio y el motivo por el que consultasen los pacientes. Se llevó a cabo durante 7 meses, con la pena de que nos coincidió con la primera ola del COVID, que ya sabemos todos cómo fue en urgencias, y entonces eso bueno, pues, probablemente nos hizo perder muchísimos pacientes. A pesar de todo, conseguimos reclutar a 386 pacientes, de los cuales más o menos la mitad consultaban por síntomas, o bien debidos a la FA o por efectos secundarios del tratamiento que llevaban de manera basal para el tratamiento de la FA. En su mayoría FA no valvular, como corresponde,
un porcentaje un poquito más alto de varones, como suele ser habitual en la mayoría de los estudios que hay publicados sobre fibrilación auricular, y con una edad media alta también como corresponde, de 76 años. Y presencia de cardiopatía estructural, pues más o menos en el 57% entre cardiopatía isquémica, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y otras valvulopatías. Entonces voy a presentar un poco los resultados en las tres estrategias, en ritmo, en frecuencia y en prevención tromboembólica. En cuanto al ritmo, encontramos 97 pacientes candidatos a control del ritmo. Y candidatos a control del ritmo, sobre todo, es si cumplen este criterio sí o sí. Es decir, o que llevan con una FA menos de 48 horas o que están bien anticoagulados durante las 3 semanas previas al momento de intentar la cardioversión. Luego hay otros factores a considerar, pero este requisito es indispensable. Entonces, de esta manera identificamos 97 pacientes, tratamos a 66 y no tratamos a 31. Los motivos por los que estos 31 pacientes no recibieron tratamiento fue porque 19 revirtieron espontáneamente a ritmo sinusal, que ya sabemos que la cardioversión espontánea de la fibrilación auricular es bastante frecuente. Uno fue porque el paciente rechazó el tratamiento para control del ritmo. 4 pacientes se consideran malos candidatos por su edad avanzada o por una aurícula izquierda ya con una dilatación muy severa o porque en intentos previos se habían fracasado. Y había 7 pacientes que a priori eran buenos candidatos que no recibieron tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento utilizamos? Los fármacos antiarrítmicos y cardioversión eléctrica. En el 86% nos decantamos por fármacos, en el 14% por cardioversión eléctrica como primera opción terapéutica. Con una eficacia, pues en principio, del 33% de la miodarona, aunque ya sabemos que la miodarona pues, tiene la eficacia que tiene en el control agudo del ritmo. Y mucha mejor la eficacia de flecainida y bernacalan, 78-75%. Y, por supuesto, la eficacia de la cardioversión eléctrica en nuestros pacientes, bueno, que tampoco es que tengamos una N muy grande, pues en torno al 90%. Se utilizó como único tratamiento en 9 pacientes y asociada a fármacos en 11, con una eficacia parecida de ambos. ¿Efectos secundarios? Pues poca cosa, pero bueno, en principio la hipotensión, que a veces nos da un poco de susto, y en las cardioversiones eléctricas, pues la bradicardia. En cualquier caso, todos los efectos secundarios de estos pacientes se autolimitaron y no nos dieron mayor problema. Entonces, de los 66 pacientes que recibieron tratamiento, conseguimos restaurar el ritmo sinusal en 55 de ellos. La adherencia con las guías fue del 80%, cosa que está bastante bien. ¿Y qué cosas hicimos o no hicimos que dicen las guías que hay que hacer? Bueno, pues en 5 pacientes no utilizamos el fármaco antiarrítmico que en principio se recomienda como de primera línea y en 7 pacientes que optamos por el control del ritmo, a pesar de que el fármaco antiarrítmico fracasó, no le hicimos cardioversión eléctrica y le dejamos en ese momento en fibrilación auricular. Y los 7 pacientes que he comentado antes, que a pesar de que eran muy buenos candidatos a control del ritmo, en ese momento pues no se les aplicó estrategia de control de ritmo. En cuanto a la frecuencia, al control de frecuencia, pues aquí teníamos 172 pacientes candidatos, en su mayoría porque estaban taquicárdicos. Recibieron tratamiento 120, pues lógicamente en su mayoría con frenadores del nodo V. Y 52 pacientes no recibieron tratamiento. Las causas, 9 por cardioversión espontánea, 23 porque se les administró solo tratamiento para control de ritmo, 4 pacientes, pues bueno, pues que eran FAs bradicárdicas, pero que en principio estaban bien toleradas, no precisaban tratamiento urgente en ese momento. 2 pacientes por una disminución espontánea de la frecuencia cardíaca sin poner fármacos y 14 pacientes sin motivo. Sin motivo es pacientes con una FA taquicárdica a la que no le pusimos ningún tratamiento. ¿Qué fármacos usamos? Pues en la mayoría de los pacientes, como bien ha dicho Pacha, ya usamos los beta-bloqueantes, con una eficacia de más del 90%. En este caso, seguidos por digoxina en monoterapia, que se puso en el 25% de los pacientes con una eficacia inferior.
cualquier caso, la eficacia global de los frenadores del nodo AV en los pacientes de nuestro estudio fue del 80%. Conseguimos el objetivo de control de frecuencia en el 80% de los pacientes, la adherencia con las guías fue del 78% y las causas de no adherencia pues fueron que 14 pacientes no les pusimos tratamiento a pesar de estar con una frecuencia cardíaca por encima de 110, 17 pacientes les pusimos un único fármaco y no logramos el objetivo y ahí les dejamos. En 5 pacientes nos usó el fármaco más adecuado, el que recomiendan las guías de elección. Un paciente lo mandamos a casa con una fibrilación auricular sin fármaco frenador del nodo AV. Y a un paciente que se le puso flecaimida no se le asoció un frenador del nodo AV para evitar la conversión de fibrilación auricular a Flutero. Y en cuanto a la prevención de la embolia sistémica, bueno, pues aquí realmente analizamos 2 cosas de estos pacientes. Por un lado, cómo estaban tratados estos pacientes de manera basal, cómo era la calidad de su anticoagulación, en los que ya tenían una FA conocida. Pues teníamos el 72,5% de los pacientes eran FAs conocidas. Y de ellos recibían tratamiento para la prevención tromboembólica 248. 153 pacientes estaban anticoagulados con antivitamina K, 82 pacientes estaban anticoagulados con anticoagulantes de acción directa y todavía encontramos 7 pacientes antiagregados con aspirina como profilaxis tromboembólica de FA, que no tenían otro motivo para estar antiagregados. Esto ya es una cosa, pues como ha comentado Pacha, de hace por lo menos 10 años, pero bueno, siguen existiendo estos pacientes. ¿Cómo era la calidad de la anticoagulación? Pues en los antivitamina K por INR teníamos al 42% en rango, al 15% por debajo de rango y al 41% por encima de rango. Bueno, el INR tampoco nos preocupa mucho, pero es una fotografía del momento, de ese momento, ¿no? De la anticoagulación del paciente en ese momento. Más preocupante es el TRT, que aquí está medido por el método de Rosendahl en los últimos 6 meses para cada paciente, y pacientes con buen TRT un 31% frente a un 43% con un TRT por debajo del 65%. Y en cuanto a los pacientes anticoagulados con anticoagulantes de acción directa, pues teníamos 18. Teníamos 82 pacientes, de los cuales 64 estaban con la dosis que les corresponde según ficha técnica y 18 pacientes estaban con una dosis que no es la que les corresponde por ficha técnica. 6 de ellos estaban con una dosis superior a la que les correspondía y 12 pacientes con una dosis inferior a la que le correspondía. Y ahora veremos qué hicimos con todos estos. Entonces, la actitud terapéutica al día de la visita a urgencias, pues realmente detectamos 300 pacientes candidatos a intentar hacer algo con su anticoagulación. Algunos pacientes eran candidatos a más de una cosa, es decir, un paciente puede tener mal TRT y además de estar tomando Simpron, estar antiagregado con aspirina. Entonces, por un lado, tenemos que valorar si procede el cambio de anticoagulante o si se hizo, y por el otro lado, si este paciente es candidato a tomar los 2 fármacos o no. Entonces, como algunos pacientes tenían posibilidad de más de un procedimiento, realmente analizamos 382 procedimientos. Y teniendo en cuenta que solo 195 pacientes consultaban por síntomas secundarios a la FA, esto quiere decir que a veces los pacientes consultan por otros motivos y, sin embargo, tenemos que tener en cuenta su tratamiento anticoagulante y podemos mejorar su calidad de anticoagulación. Puede venir un paciente con una neumonía y tener un INR de 8. Entonces, un poco pues, para recordar. Ya respondo un poquito cómo hicimos en cada uno de los procedimientos. La anticoagulación pericardioversión, que es un poco el algoritmo que ha explicado de la profilaxis en la restauración del ritmo, pues ahí lo hicimos bien en el 72% de los pacientes y lo hicimos mal en el 28%.
En cuanto a iniciar anticoagulación, bueno, pues es una cosa que ya parece que tenemos bastante integrada y que la hacemos bastante bien. Y de hecho fue así en el 93% de los pacientes. En el ajuste de dosis de antivitamina K se realizó en el 78% de los pacientes y no se realizó en el 22%. Adecuación de dosis de APOC, no se le cambió, no se le modificó la dosis a ninguno de los pacientes, es decir, decimos mal en todos los casos. Cambio de anticoagulante solo se realizó en el 17%. La terapia combinada, que es la anticoagulación más la antiagregación, se hizo bien en el 54%. Reversión de efecto anticoagulante se hizo en 2 de los 3 pacientes. Esto se refiere a poner el antídoto en el caso de sangrado. Y sí que se suspendió el anticoagulante en todos los casos de los pacientes que presentaban un sangrado. En el cómputo global de la estrategia, la adherencia a las guías fue del 65%. Entonces, bueno, después de tantos datos, pues ahora os voy a contar brevemente un poco las conclusiones que hemos sacado con los datos del estudio. Entonces, en cuanto al control del ritmo, bueno, pues ya hemos visto que preferimos usar fármacos antiarrítmicos frente a cardioversión eléctrica, a pesar de que son menos eficaces, pero bueno, esto también tiene justificación, ¿no? Porque no precisan ayunas, no hay que sedarlos y además no son terapias excluyentes, sino que si nos fracasa el fármaco, le podemos hacer la cardioversión eléctrica a continuación. El fármaco más utilizado al final fue el Bernacalan y la verdad es que eso es un fármaco que nos ha resultado muy cómodo y es muy cómodo para los servicios de urgencias, sobre todo porque es rápido, porque es bastante eficaz y además es bastante seguro. Y todavía detectamos que es frecuente el uso de amiodarona en pacientes sin cardiopatía estructural relevante, donde hay alternativas mucho más eficaces y además la amiodarona sabemos que prolonga las estancias hospitalarias porque en el control agudo del ritmo pues es un fármaco bastante poco eficaz. En cuanto a control de frecuencia cardíaca, bueno, pues también creo que lo ha comentado Pacha antes, ¿no? Siempre es un objetivo terapéutico en la FA para aliviar los síntomas, para impedir el deterioro hemodinámico, para evitar la aparición de taquimiocardiopatía e insuficiencia cardíaca, y además no es una alternativa excluyente al control del ritmo, sino que las podemos hacer a la vez. Poner un fármaco antiarrítmico con un frenador, es una asociación bastante habitual. También hemos detectado pues, que hay un elevado uso de digoxina, que es un fármaco en principio de segunda línea en el control de frecuencia, pero bueno, a veces creo que puede ser porque en urgencias los pacientes están más sintomáticos y nos resulta cómodo ponerles un fármaco endovenoso, o a veces se le da una dosis baja de betabloqueantes y no se consigue el control de frecuencia y en vez de aumentar la dosis de betabloqueante, pues decidimos asociar la digoxina. Y a veces lo que pasa es eso, pues que los pacientes tienen unas tensiones un poco justitas y entonces no nos queda más remedio que ponerle la digoxina porque los otros frenadores del nodo pues hipotensan. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que el fármaco elegido al alta de la mayoría de los pacientes fue el bisoprolol. Tan solo un paciente se fue con digoxina en monoterapia al alta. Y en cuanto a la profilaxis tromboembólica, bueno, pues ya hemos visto que es la estrategia en la que se identificó mayor necesidad de estandarización, ¿no? En la que hemos detectado más áreas de mejora. De hecho, el protocolo de anticoagulación lo hicimos durante el estudio. Al ver cosas muy frecuentes que fallábamos una y otra vez, bueno, pues ahí nos reunimos con Gochón y decidimos, por lo menos, bueno, pues intentar subsanarlas de alguna manera. Sí que hemos visto eso, que la tasa de índice de anticoagulación es muy elevada, del 93%, el acenocumarol es el fármaco más utilizado en detrimento del uso de los SACOD, pero claro, tenemos el problema de la financiación y ese es el motivo de que sea el Sintrom el fármaco de inicio, ¿no?, de anticoagular la FA. Sí que es verdad que cuando en los primeros meses de la pandemia quitaron el IPT, se podían poner los SACOD de inicio sin pasar por el visado y casi una cuarta parte de los pacientes que inició la anticoagulación en esos meses se inició con un anticoagulante de acción directa. Sin embargo, los pacientes que tenemos anticoagulados con Sintrom, con mal TRT, continuaron en su mayoría con
el Sintrom al alta, a pesar de que aquí los anticoagulantes de acción directa sí que están financiados. Por otro lado, bueno, esto ya lo he comentado también, ¿no? Casi una cuarta parte de los pacientes que están con un directo no están con la dosis adecuada según la ficha técnica y no se rectificó en ninguno de ellos. Esto es una cosa que es verdad, ¿no? Que como que te fías un poco de la dosis que traen, pero a pesar de que los anticoagulantes de acción directa no precisan controles como el Sintrom en cuanto al rango terapéutico, porque ya se sabe que si están tomando su dosis, se supone que están bien anticoagulados, sí que es verdad que necesitan control del filtrado glomerular y de ajustes que implican que tomen los pacientes una dosis o otra dosis y además eso puede variar en el tiempo y el paciente hoy puede necesitar una dosis de 5 miligramos de apixaban y dentro de 6 meses por deterioro de la función renal hay que bajarle la dosis a 2,5. Igual dentro de otros X meses hay que volvérsela a subir. Es decir, que son pacientes que si detectamos que hay un error de dosificación y decidimos cambiarla, ¿qué hay que hacer? Cambiarla. Luego hay que asegurarse de hacer controles y un seguimiento estrecho para ver si en algún momento vuelve a necesitar otro cambio. Bueno, pues esto es más de lo mismo, ¿no? Que es importante revisar periódicamente la calidad de la anticoagulación, pues por estas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo porque queremos prevenir el ictus por un lado y prevenir la hemorragia por otro lado. Y bueno, por último, otro de los errores que hemos detectado es lo de la terapia combinada que ya hemos comentado, ¿no? Antiagregante y anticoagulante. Esto también es un tema bastante difícil de valorar y luego a veces, pues, que como lo puso no sé quién, pues nos da como miedo quitarle los fármacos. Parece que los tratamientos crónicos no se pueden tocar, pero la realidad es que hay muy pocos pacientes candidatos a tomar los dos fármacos, que básicamente son la cardiopatía isquémica en el primer año del implante del stent. Pero bueno, en cualquier caso, esta fue el motivo por el que consensuamos un poco con neurología, con vascular y con cardio, qué pacientes precisan la doble terapia y cuáles no, porque realmente son por patologías asociadas a ellos. Hay casos que es muy claro, un paciente tuvo un ictus y estaba antiagregado con aspirina. En el momento en el que detectamos la FA y hacemos el cambio de anticoagulación, no tiene ningún sentido que este paciente siga tomando la aspirina y todavía te encuentras pacientes de esos. También es verdad que a veces estos pacientes, hay un comité de trombosis en el hospital que muchas veces, bueno, pues se llevan casos de estos, Pacha que forma parte del comité y Watson también llevan casos estos, los comentan y, bueno, pues también si alguna vez surgen dudas, también se pueden hacer interconsultas no presenciales a los especialistas para valorar si el paciente precisa seguir tomando los dos fármacos o no. Bueno, y eso en cuanto a los datos del estudio. Y ya por último queremos dejar aquí un mensaje sobre de apoyo a la especialidad de urgencias, que esperamos que pronto se haya una realidad, porque aunque parezca mentira, España, junto con Austria, Chipre y Portugal, somos los únicos 4 países de Europa que todavía no tenemos la especialidad de urgencias. Muchas gracias a todos.